Escuchas Onda Cero Cáceres. Ahí anda asomado, lejos de aquí. Yo creo que tiene otro paisaje diferente. Hablando extremeño, Daniel Gordo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por aquí, por Euskadi, en el hogar extremeño de Vitoria. Qué buena tierra, ¿no? Me han invitado amablemente a dar una charla en el hogar extremeño de Vitoria. Y claro, yo a estas cosas me apunto siempre. Bueno, ¿qué le vas a contar? Bueno, pues claro, es decir, conectar gente, bueno, unas escenas maravillosas de gente, de paisanos, ¿no? Paisanas nuestras, pero entonces tú, cuando mi abuelo, cuando mi padre decía dijo y vino y esto estaba bien dicho. Y si yo pensé que esto, el hombre, pues claro, del campo y tal. Y sí, pero bueno, o sea, hay como la gente emocionada, pero como un hombre ahí como, pero ¿y por qué no le pude decir esto a mi padre? De que no lo estaba diciendo mal? Digo, a ver, pues bueno, pues buena pregunta de cómo es posible que lo hayamos dejado tanto en el olvido, ¿no? Pero bien bonito de las ganas que tienen de hacer cosas. Oye, pues tú tienes que venir el año que viene, que hacemos aquí el día entero de Extremadura, de Euskadi, lo hacemos en el hogar extremeño de Vitoria. Ya. Y la verdad es que es muy interesante de ver cómo, claro, porque aquí además, lógicamente, conviven con el euskera, entonces son cosas que son mucho más fáciles de explicar, ¿no? Es decir, no la convivencia de las lenguas parece una cosa como muy normal, ¿no? Muy razonable. Ahora le vamos a explicar a la gente cómo llega el habla del Rebollar a la Semana de Cine Internacional de Valladolid, a la Seminci, y hablan del habla del un tesoro lingüístico de 10 siglos que va a revitalizar la Seminci. La culpa la tiene un director de cine, Dani. Pues sí, claro, realmente es la cara norte, el Rebollar es la cara norte de Sierra de Gata. O sea, para aquí los paisanos de este lado de la raya, pero es la cara norte de cuando estamos en Acebo, en Los Hoyos, por lo que está detrás de la sierra, pues eso es el Rebollar. Entonces, claro, digo, si está sacando la noticia aquí es porque, ¿y esto qué tiene que ver con Extremadura? Pues todo, porque realmente es el mismo habla. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido la costumbre esta de decir, pues esto es serragatín, esto es rebollar, ¿no? Esto es rebollano y esto es jurdano, pero al final, pues, forma parte de como bien está diciendo por ahí, de ese asturleonés o de ese tronco compartido lingüístico, y efectivamente, ¿no? El rebollano, pues está Cheve Tamborilero, que tiene una panadería en Peñaparda. Os animo a que os acerquéis, si estáis por Sierra de Gata, que tiene todos los letreros puestos en la panadería, en la Tahona, en Rebollano. Sí. Y sí, efectivamente, ahí tienen mucha conciencia. Emigraron mucha gente a Francia, y mucha gente que están en Francia y vienen cada verano, y ahí en Francia pues lo han mantenido. Parece que como al no tener que compartir el rebollano con el castellano, pues lo mantienen como estupendamente. La película se llama Pastori, y bueno, pues gracias a esto, que no sé si, yo creo que no lo hemos contado, es que efectivamente al otro lado de la sierra pues hay lo que ellos llaman la prima hermana de la Fala, pues en lugares como el Rebollar, El Payo, Navasfrías, Peñaparda, Robleda o Villarrubias, ¿no? Que están justo muy cerquita de todo ese territorio. Claro, si tú que estás siempre caminando, no te da, ¿no? Por bajar por el otro lado de la sierra. Sí, he bajado muchas veces, pero es verdad que a lo mejor llegamos, claro, y llegamos en un momentino y nos vamos, ¿no?, a tomar un café. Y es cierto, a lo mejor, porque a primera hora de la mañana, si encontramos con alguien y nosotros le hablamos en castellano, pues nos responda en castellano, ¿no? Pero no... Pero lo que sí es verdad que es sí, efectivamente creo que es el que está en la carretera, que no es Peñaparda, creo que es El Payo o Navasfrías. Ese pueblo sí tiene los letreros puestos en las calles, sí los tiene puestos en bilingüe. Sí. Y claro, la calle principal... El Payo, sí, es el Payo, es el Payo, sí. El Payo, la calle principal se llama Avenida de Extremadura, con lo cual, simplemente caminando por las calles, dices, ya ves y dices, uy, aquí hablan otra cosa. Sí. Entonces, es curioso, es curioso que los únicos letreros rotulados en extremeño no están en Extremadura, están fuera de Extremadura, ¿no? Es como... A ver si nos damos cuenta ya un poco de cómo está la cosa, ¿no? Que ahí en el Rebollar les parece una cosa muy normal, y dice, pues si aquí lo decimos así, pues ponemos las dos cosas. Pone Avenida de Extremadura y pone Avenida de Extremadura. Y a colación de esto, Dani, bueno, pues veo, además estaba leyendo la noticia que me llegó, que
Este habla ha sido reconocida por la UNESCO, garantizada su protección en el Estatuto de Castilla y León. Esto también sucede en el Estatuto de Extremadura. Y ahora Europa ha dicho, pues venga, si lo tenéis protegido, que sea de verdad y empezar a hacer algo. Sí, ha salido el informe del Consejo de Europa, que es un informe periódico que hace cada 4 años, y sí, así de que a lo mejor puede haber gente en Extremadura que dice que le sorprende, no hombre, no se puede hablar, siguen aquí instalados en esta postura, un poco ya a mi entender caduca, pero bueno, ahí siguen y efectivamente tiene que venir el Consejo de Europa a decirte, pedimos que de manera inmediata la Junta de Extremadura reconozca al extremeño y a los pueblos que hablan portugués como bien de interés cultural. O sea, como para ya. Es decir, esto tienes que hacerlo ya. No podéis dejar que se deteriore más. Como la ermita de San Jorge, que lo entendemos muy bien, ¿no? La ermita de San Jorge que tenemos ahí afuera, es decir, por favor, ya. Que deje de caerse. Tenéis que hacer algo ya, ¿no? Yeah. Y, aparte, recomienda que en los próximos 4 años, que es lo que dura el ciclo de los informes estos, Sí. que tomen medidas para que vaya ganando presencia en el sistema educativo. Esto no quiere decir que el año que viene tenga que haber clases en extremeño para los muchachos, sino que se empiece a tratar con otro punto de vista, ¿no? Así que dejemos de ver cómo, ay, qué mal hablan los niños de los pueblos, qué ignorantes son, qué brutísimos, ¿no? Empezamos a dar la vuelta a esa perspectiva y eso, por suerte, pues nos lo está diciendo el Consejo de Europa, ¿no? Es decir, no lo dice Daniel, no lo dice Vicente Pozas, no lo dice Onda Cero, no lo dice OSTEC, te viene el Consejo de Europa a decirte que venga, que ya va siendo hora. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo de una manera que sea efectiva. Es decir, bueno, tú mencionabas la ermita de San Jorge, está protegida, bien de interés cultural. Eso no ha impedido que se caiga otro trozo más y que estemos contemplando un poco casi desesperados, ¿no? Impotentes, pues como si este invierno no, pues a lo mejor el próximo pues se viene abajo ya totalmente, porque se ha venido una buena parte de la estructura que la sujeta. Yo me imagino que cuesta entender, ¿eh? O sea, no sé, igual es compartido, igual es que yo no tengo ni idea, pero no sé, cuesta entender que no sé, igual que por ejemplo el Cancho Romano tiene por encima una cubierta de metal, de metal, claro, una cubierta de duralita o como se llame ahora, sin amianto, de por encima de un techado que impida el deterioro, ¿no? Pues entonces, en lo que a lingüística se refiere, pues las medidas pueden ser muy sencillas y en ese sentido no requieren ni gran inversión ni muchísimo menos, sino por ejemplo a nivel educativo, pues es lo que hacemos básicamente, de ir a los colegios y a los docentes a instruirles, a decirles cómo tratar como una atención a la diversidad, ¿no? Decir, oye, pues cuando escuches esto en clase, ya no vamos a decir que tachado, escríbelo 1000 veces en la pizarra y te quito puntos, sino que te voy a decir que esto es extremeño, pero en el castellano tienes que decir así, luego y abuelo. Y si dices así, algo y abuelo, pues no es que seas tonto, o no es que tus padres sean de un nivel sociocultural bajo, sino que es que están hablando otra lengua, que te lo está diciendo el Consejo de Europa. Que con muy poquito se puede ir caminando. Es decir, no hace falta aquí como, bueno, verás tú. No. Se pueden hacer cosas muy sencillas que todo el mundo, que te digo por experiencia, vemos que a la gente le parece como, pero ¿y esto por qué lo has hecho antes, no? Yeah. O sea, si lo haces con como dicen, ¿no? Con sentiriño, como dicen en gallego, a todo el mundo le parece como, pero claro, por supuesto, ¿por qué no lo hemos hecho antes, no? Lo que pasa es verdad que yo lo comentaba precisamente en esa mesa redonda en la que participé con vosotros en el Día de las Lenguas Extremeñas, ¿no? En Don Benito el sábado, que hay muchos detractores todavía, ¿no? Que cuanto más nivel hay más arriba, más detractores hay. Te lo puse de manifiesto además el propio domingo viendo hace una semana, ¿no? Viendo pues un artículo de prensa en la que el periodista que escribía ese artículo decía que, bueno, más o menos venía que hay quienes se empeñan en demostrar que los extremeños tenemos una lengua propia, y él decía,
escribía que los extremeños tenemos el español, que es muchísimo, con nuestros modismos, giros y peculiaridades. Construir una teoría que vaya mucho más allá es un quiero y no puedo. Quiero decir, todavía hay muchas dudas y muchos detractores, Daniel. Pero sí, o sea, se entiende, porque al final es como lo que nos han dicho durante muchos años, pero yo creo que a estas alturas hay que tener la mente un poco más abierta, ¿no? Es como, no sé, es que se me ha venido al ejemplo de decir, no, eso es desviación, eso es contra natura. Ya. Y no sé, lo vamos superando, ¿no? Pues entonces, que seguir anclado, porque seguro que si le preguntas al periodista en cualquier otro aspecto, seguro que es muy razonable y muy abierto de mente y muy progresista y muy todo. Entonces, es que parece que es como que es que no implica nada, ¿no? Como explicaba precisamente tú que estuviste en el Benito, como explicaba este hombre, que es que la diversidad no es que sea ya nostálgico o cultural, es que también genera riqueza, actividad, movimiento, y que plantearlo en términos de que ya tenemos el español. Digo, sí. Pero si de español, o sea, si es que decir como el español está amenazado en Extremadura, ¿de verdad? O se amenaza porque la gente quiera dejar de sentirse mal por toda la vida, ¿no? Es decir, lo que he percibido aquí en Gasteiz, ¿no? Es decir, en Hogar Extremeño de gente como reconectando, de gente que le estás conectando con algo de dentro, es decir, toda la vida diciendo esto y toda la vida me han puesto a la cabeza a mis hijos y resulta que está bien dicho, resulta que era bilingüe y no lo sabía, chacho. Digo, exacto. Exactamente esa es la definición de diglosia. Ah, diglosia, que sí. Diglosia es cuando eres bilingüe y no lo sabe. Sí. Ah, chacho, pero chacho. Entonces, a lo que voy, que va a costar llegar a ese reconocimiento, porque yo decía, sí, a nivel de ciudadano de pueblo, la gente está muy bien, sí. Pero cuando vas ascendiendo a nivel académico hay muchas dudas y esto se traduce a todo lo que tiene que ver con lo institucional, que se apoya mucho en ello. Así que me da que va a costar claro, un poco, ahí, es lo que yo digo. Bueno, pero ahí estuvo presente nuestro secretario general de Cultura, ¿no? He dicho nuestro, de todos los extremeños. Sí, claro. Y claro, es decir, oye, pues esto es un patrimonio, él mismo lo dijo, ¿no? Es decir, es un patrimonio, es decir, ponemos el grito en el cielo. Si estuviera amenazado Monfragüe, si estuviera amenazado el Teatro Romano de Mérida, pues igual va siendo hora de dejar de verlo como algo que se puede hundir en la noche de los tiempos y dejar de verlo como algo como la mitad de San Jorge. Bueno, para que nuestros oyentes cacereños, más de uno Cáceres, lo entiendo. Vean, lo entienden muy, muy fácilmente. Oye, ¿qué tal tiempo te han recibido en Vitoria? ¿Ya tenéis lluvia o todavía no? Pues yo pensaba, sí, decía, no, aquí no para llover. Digo, bueno, pues llevo aquí desde el viernes y no hay manera, ¿eh? Aquí hace un sol, vamos, estoy en manga corta allí sentado en un banco en un parque estupendamente. Pues nada, aprovechate, cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, hombre, muy bien, muchísimas gracias, como siempre. Más de uno Cáceres. Vicente Pozas, Onda Cero.